¿Qué harías si el fantasma de tu pasado regresara para presentarte una prueba que podría definir no solo tu futuro, sino el de 3 almas inocentes? La historia de hoy es un viaje a través del dolor, la redención y una promesa que trasciende el tiempo, mostrando cómo un solo acto de bondad puede cambiarlo todo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Los Cuentos. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El millonario quedó paralizado. Sintió una opresión en el pecho al contemplar la escena frente a él. La pequeña abrazaba con fuerza a sus 2 hermanitos, acurrucados bajo un árbol, rodeados de ropa tirada y biberones manchados de lodo. Su tía, borracha y con un fuerte olor a alcohol, daba grandes tragos de licor mientras lanzaba insultos crueles, ignorando por completo a los 3 niños que temblaban y suplicaban misericordia. Ese instante lo obligó a intervenir de inmediato, revelando la verdad aterradora que se escondía detrás de las rejas de la finca Herrera. El camino que conducía al orfanato. El refugio del ángel era estrecho y sinuoso, bordeado a ambos lados por viejos fresnos. El inicio del otoño en Monterrey traía un leve frío. Las hojas secas y amarillas flotaban en la brisa creando un crujido familiar. Ricardo Valente estaba sentado en su sedán de alta gama. Sus manos se aferraban con fuerza al volante, los ojos fijos al frente. Habían pasado 25 años desde la última vez que había cruzado aquellas rejas negras de hierro. Sin embargo, hoy la imagen de ella seguía siendo dolorosamente nítida en su mente. Ricardo Valente, ahora de 40 años, era un millonario en la industria tecnológica, presidente de una gran corporación, un rostro habitual en las portadas de muchas revistas. Era conocido como un empresario astuto y poderoso, pero en ese momento todas esas capas parecían desvanecerse. De pie frente a las rejas, en Familiares, volvía a ser aquel niño huérfano que había sido abandonado, que alguna vez soñó con tener una familia que nunca llegó. El coche se detuvo, el motor temblaba suavemente. Ricardo lo apagó y permaneció quieto durante un largo rato. Miró más allá de la verja oxidada y manchada. El orfanato lucía casi igual, solo que más deteriorado y decadente. El cielo gris y sombrío pesaba con un tono espeso, haciendo la escena aún más opresiva. Aspiró profundamente, abrió la puerta del coche y lentamente entró al patio, caminando por el pasillo familiar. El olor a humedad y a madera podrida, mezclado con el viento otoñal, lo arrastró de regreso al pasado. Cada ladrillo bajo sus pies cargaba el peso de un recuerdo. Los días en que era castigado de pie contra la pared, las comidas frías y las noches en que se sentaba con las rodillas contra el pecho, mirando por la ventana, deseando en silencio que alguien viniera a llevárselo a casa. La oficina del director estaba al final del pasillo. La pesada puerta de madera aún conservaba la placa con el nombre Padre Ramiro Soto, director. Ricardo la empujó suavemente y la puerta se abrió con un crujido. Dentro, el padre Ramiro, ahora de más de 70 años, estaba sentado detrás del mismo escritorio viejo y astillado, la espalda encorvada, el cabello completamente blanco, las gafas apoyadas en la nariz. Sin embargo, sus ojos, aunque apagados por la edad, todavía tenían la agudeza que en otro tiempo obligaba a los niños a obedecer. «Disculpa, tú eres». La voz del anciano fue lenta, su mirada cautelosa. Ricardo se detuvo, una sonrisa triste apareció en su rostro. «Mi nombre es Ricardo Valente». El muchacho que solía sentarse en la esquina del patio, callado y testarudo, probablemente no me recuerde. El padre Ramiro parpadeó y de pronto soltó una risa temblorosa. Dios mío, Ricardo, el niño del que alguna vez temí que nunca sería adoptado.
Ha pasado tanto tiempo. Pensé que nunca volverías. Ricardo dio unos pasos más cerca del escritorio e inclinó levemente la cabeza en señal de saludo. Ambos se sentaron en largo silencio roto solo por el chirrido del ventilador de techo. Al cabo de un rato, el padre Ramiro preguntó suavemente: ¿Y cómo estás viviendo ahora? Ricardo permaneció callado unos segundos y luego respondió: Tengo una carrera, tengo una casa, pero todavía siento que me falta algo. Tal vez una parte de mi corazón sigue aquí. El padre Ramiro asintió. Sus ojos se perdieron en la distancia. Me alegra por ti. No todos son lo bastante fuertes para llegar tan lejos. Hablaron un poco más sobre el orfanato, sobre los niños que alguna vez habían crecido allí, hasta que Ricardo de repente bajó la voz, sus ojos llenos de expectativa. Padre Ramiro, Mateo Herrera aún vive. Me prometí a mí mismo que algún día regresaría para agradecerle. El rostro del anciano se congeló. Se quitó las gafas y las colocó sobre el escritorio, su mirada cargada de pesar. Después de un largo silencio, suspiró y habló despacio, en cada palabra pesada. Ricardo, Mateo falleció, un naufragio en la costa de Cancún hace medio año. Su esposa tampoco sobrevivió. Dejaron a 3 niños pequeños. Ricardo quedó atónito. El aire pareció volverse sólido a su alrededor. Su mano se apretó con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. Su voz temblaba. No, no puede ser. Él fue la razón por la que no me rendí. Sin Mateo, hoy no existiría Ricardo Valente. De pronto, los recuerdos regresaron con fuerza. Recordaba claramente aquella sofocante tarde a los 14 años, cuando Mateo, entonces apenas en sus 20s, apareció con una camisa blanca y una sonrisa amplia. Había traído unos panecillos, un cuaderno y más que nada aquellas palabras que se grabaron para siempre en la mente de Ricardo. No eres un mal muchacho, solo necesitas una oportunidad para demostrarlo. No dejes que nadie te robe tu futuro. Esas mismas palabras habían rescatado a un adolescente imprudente del borde de la ruina. Ricardo se limpió rápidamente la comisura de los ojos. El padre Ramiro le entregó un papel, su voz cargada de pesar. Después de su muerte, todos los bienes de Mateo y de su esposa fueron transferidos al Fondo de Apoyo para los Niños, pero los 3 pequeños ahora viven con su tía. Escuché que es estricta y que bebe con frecuencia. Me preocupan mucho. Ricardo tragó saliva con fuerza. Luego habló entre dientes apretados. ¿Puede darme la dirección? Necesito ir allá, cumplir la promesa en su lugar y conocer a esos niños. El padre Ramiro asintió lentamente, sacó una hoja vieja del cajón, escribió la dirección con rapidez y se la entregó a Ricardo. La mano del anciano temblaba, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Ve, Ricardo, tal vez ellos necesitan a alguien como tú, así como tú una vez necesitaste a Mateo. Ricardo apretó el puño juntando con fuerza los labios. Un ardor caliente recorrió su interior, mezclado con dolor y determinación. Se dio la vuelta sin decir nada más y caminó lentamente por el pasillo. Luego se dirigió con rapidez a su coche, apretando el papel con la dirección. El motor rugió con fuerza, mezclándose con el sonido del viento. Sus ojos ardían con un fuego que nunca se había apagado, el fuego de la memoria, de la gratitud y de una promesa. El coche avanzó, dejando atrás un camino cubierto de hojas secas rumbo a la finca Herrera, la casa de Mateo. La mirada de Ricardo brillaba como acero fundido y en su corazón ardía una llama de inquietud después de las palabras del padre Ramiro. El del sedán oscuro se deslizó a través del crepúsculo gris. El viento azotaba las ventanas, trayendo consigo el frío de una tarde avanzada de otoño. Ricardo sujetó con fuerza el volante, sus ojos tensos, su mente aún repitiendo el juramento que había pronunciado en los viejos portones del orfanato. Aceleró suavemente. El camino recto del suburbio lo conducía hacia la finca Herrera, la casa
que alguna vez perteneció al hombre que cambió su vida. Ricardo imaginó a 3 niños siendo criados con amor. Tal vez jugaban en el jardín amplio. Tal vez eran cuidados por la familia con comida caliente, ropa limpia y un sueño en paz. Ese pensamiento alivió por un instante su corazón. Pero justo cuando giró hacia la entrada de la finca, un sonido desgarró el aire devolviéndolo a la realidad. Un llanto, no el berrinche de un niño caprichoso. Era un sollozo, estrangulado, ronco y desesperado. Un sonido que hizo que Ricardo se estremeciera, su corazón encogiéndose. Detuvo de inmediato el coche, bajó la ventana y aguzó el oído. El sonido provenía justo de la reja principal. Ricardo abrió la puerta del coche y caminó con paso rápido hacia adelante, y entonces lo vio. Una mujer se tambaleaba junto a la reja de hierro, aferrando una botella de licor a medio vaciar. Su cabello era un desastre enmarañado, sus ojos inyectados de sangre, su piel marcada por las huellas de noches ahogadas en alcohol. Era Verónica Rojas, la cuñada de Mateo, la mujer que el tribunal había designado como tutora temporal de 1900, los 3 niños tras la muerte de sus padres. Se suponía que debía protegerlos, pero lo que Ricardo presenciaba era todo lo contrario. Junto a Verónica había una maleta pequeña y una bolsa con ropa de los niños tirada sin cuidado en el suelo. La ropa estaba esparcida, manchada de lodo. Al pie del gran árbol junto a la reja, una niña de unos 8 años estaba sentada en el suelo. Era Sofía Herrera, la hija mayor de Mateo. Su rostro estaba pálido por el frío, sus ojos hinchados de tanto llorar y sus pequeños brazos envolvían con fuerza a sus 2 hermanitos gemelos de 9 meses, Lucas e Isabel Herrera. Los bebés estaban envueltos en una cobija delgada, húmeda por el rocío. Sus cuerpos temblaban, sus mejillas enrojecidas por el viento cortante. Sofía levantó su rostro cubierto de lágrimas hacia Verónica, su voz ronca mientras suplicaba entre sollozos: «Por favor, tía Verónica, al menos déjanos entrar. Lucas se está congelando. Tiembla todo su cuerpo. Te lo ruego». Verónica soltó una risa aguda y burlona, recargándose en la reja de hierro, agitando la botella en el aire como si se mofara. «¿Crees que soy tu niñera? No tengo por qué cargar con estos mocosos inútiles el resto de mi vida. Tengo suficientes problemas míos. Lo único que hacen es chuparme la sangre». Sofía contuvo los sollozos, apretando aún más a sus hermanos. Su voz rota temblaba. «Tía, por favor, no nos eches. Yo haré los quehaceres. Limpiaré, lavaré la ropa. Nunca más te molestaré. Solo te pido una cosa, por favor. No dejes a los bebés afuera en el frío, te lo suplico». Los pequeños hombros de Sofía temblaban, sus ojos enrojecidos, fijos en el rostro de Verónica, manchado de alcohol. Lucas dejó escapar un llanto apagado, mientras Isabel gimoteaba débilmente en los brazos de su hermana. Su respiración tan tenue que parecía a punto de desvanecerse. Verónica levantó la mano con desprecio. Su voz goteaba veneno como un veredicto final. «Cierren la boca. Yo no soy su madre. Ya he sufrido bastante criando a ustedes durante meses. ¿Y qué recibo a cambio? Nada más que cargas. Uno llora todo el día. Los otros 2 se me pegan como sanguijuelas. Y tú, Sofía, ya no soporto esa cara tuya de súplica lastimera. Siempre murmurando: tía, tía, es agotador. Sus padres están muertos y lo único que me dejaron fueron 3 deudas inútiles. No tengo ninguna obligación de sacrificar mi vida por ninguno de ustedes». Al terminar de hablar, se agachó y escupió deliberadamente cerca de los pies de Sofía. Sus palabras cortaban como cuchillos. «Escucha bien, mocosa desgraciada. Si tienes frío, ese es tu problema. Prefiero criar a un perro antes que perder espacio en esta casa con mocosos inútiles como ustedes». Ricardo se quedó helado en su sitio. La imagen de Sofía sentada en el suelo, abrazando a sus hermanitos,
se superpuso dolorosamente con sus propios recuerdos. Su madre, rota y desesperanzada, una vez se acurrucó en la esquina de la casa, llorando en silencio mientras su esposo borracho le gritaba. Su pecho se apretó como si una mano invisible lo estrangulara. No pudo quedarse ni un segundo más. Su voz retumbó firme y autoritaria. ¡Basta! Verónica dio un respingo y giró sobre sí misma. Al ver a Ricardo en su traje hecho a la medida, con el rostro frío como el hielo, entornó los ojos. ¿Y tú quién eres? Ricardo caminó directo hacia el árbol donde los niños estaban acurrucados. Puso suavemente su mano sobre el hombro delgado y tembloroso de Sofía. Inclinándose, clavó la mirada en los ojos de Verónica. Su voz baja pero inquebrantable. «Estos son los hijos de Mateo, ¿y tú qué demonios les estás haciendo?» Verónica estalló en carcajadas burlonas, su voz arrastrada por el alcohol. «¿Y tú quién eres para meterte? Este es un asunto de mi familia, no tuyo. Yo soy su tutora legal. Tengo todo el derecho de decidir. No creas que solo porque llevas un traje caro puedes darme lecciones. ¡Lárgate!» Ricardo apretó el puño, todo su cuerpo tenso de furia contenida, pero se negó a perder el control. Siu inclinó, susurrándole suavemente a Sofía. «Está bien, ya estoy aquí». Sofía levantó su carita llena de lágrimas. Sus ojos estaban hinchados y rojos, pero dentro de ellos titilaba la chispa más tenue de esperanza. Su manita se aferró desesperadamente a la manga de Ricardo. Su voz temblorosa: «Por favor, no se vaya». Ricardo se paralizó. Ese ruego destrozó todos los muros que había construido en su corazón. Se vio a sí mismo de niño, otra vez, sentado solo en el patio del orfanato, anhelando que alguien, cualquiera, le tendiera la mano. Y ahora Sofía lo miraba con esa misma mirada desesperada. Verónica avanzó tambaleante, levantando la botella hacia Ricardo, sus palabras duras y venenosas. «¿Crees que puedes tender la mano y cargar con 3 mocosos? Ya verás, te hundirán en el lodo más rápido de lo que imaginas». De pronto, Verónica lanzó su brazo con fuerza y arrojó la botella de vino directo al pecho de Ricardo. Un estallido agudo resonó cuando el vidrio se hizo trizas sobre el piso de losas. El vino espeso y rojo oscuro se esparció sobre la chaqueta gris, corriendo por su brazo y goteando pesadamente al suelo. El hedor acre se elevó de la tela empapada como si el odio mismo hubiera sido derramado. Verónica siseó, su voz cortante y venenosa. «Métete en tus propios asuntos. Este es el precio que pagas por meter la nariz en la familia de otros». Ricardo se quedó inmóvil. No respondió con violencia, ni alzó la voz. Solo respiró hondo, sintiendo la humedad helada del vino filtrarse por la tela hasta su piel. Lentamente bajó la cabeza, se quitó la chaqueta pesada, la dobló con cuidado y la colocó en la hierba a su lado. Sus movimientos eran deliberados, pero en sus ojos ardía la determinación. Su voz salió baja, cada palabra cortando con claridad. «Puedes humillarme a mí, pero no tienes derecho a humillar a los niños». Sofía contuvo la respiración. Sus brazos delgados seguían enredados alrededor de Lucas e Isabel, tratando de protegerlos de los gritos. Su carita estaba bañada en lágrimas, las mejillas manchadas de lodo, y aún así, en sus ojos temblorosos, brillaba una frágil chispa de esperanza. Ricardo se agachó y levantó a Lucas en sus brazos. El niño temblaba violentamente, la piel pálida, los labios morados por el frío. Ricardo lo apretó contra su pecho, el corazón desgarrado de dolor. Después giró y tomó a Isabel con el otro brazo. La pequeña seguía chupándose el dedo, los párpados caídos por el cansancio, su cuerpecito calentándose poco a poco contra él. Sofía levantó el rostro, sus ojos enrojecidos fijos en Ricardo. Su voz tembló ahogada por el miedo. «Señor, ¿de verdad nos va a llevar?» Ricardo sostuvo su mirada, sus ojos curtidos llenos de certeza. Asintió suavemente y habló despacio, cada palabra firme.
Desde ahora nadie los va a abandonar nunca más. Verónica soltó una carcajada, un sonido áspero y quebrado que chirrió como metal contra el vidrio. Señaló con el cuello astillado de la botella rota, aún en su mano, el filo brillando en la luz tenue. ¿Y tú quién te crees? Espera a que la policía venga a arrastrarte. Ricardo levantó la cabeza, su voz pesada como hierro forjado. Puedes llamar a la policía, puedes llevarme a los tribunales, pero esta noche no permitiré que estos 3 niños pasen ni un minuto más en el frío. Sofía se quedó inmóvil. Su pequeña mano temblorosa se aferró instintivamente a la manga de la camisa de Ricardo. El lodo manchaba sus dedos. Sin embargo, él no la apartó. Al contrario, la dejó sujetarse como si él también necesitara ese frágil contacto para recordarse a sí mismo la decisión que acababa de tomar. Ricardo dio un paso al frente. Cada zancada, cargando con el peso del pasado y del presente, sostenía a Lucas y a Isabel contra su pecho, y con la mano libre levantó a Sofía para ponerla de pie. Los 3 niños seguían estremeciéndose por el frío, pero la respiración firme de Ricardo los rodeaba con un escudo de seguridad y fortaleza. Detrás de ellos, Verónica no dejaba de gritar, su voz ronca y desgarrada. ¿Crees que puedes salvarlos? Ya verás, esos chamacos solo van a chuparte la fuerza y el dinero. Ricardo no volvió la vista. Caminó directo hacia el coche estacionado junto a la banqueta. Con cada paso que daba, sentía como si estuviera estampando una marca imborrable en su propia vida. Sofía se aferró con fuerza a él, sus ojos brillando con una mezcla frágil de esperanza y miedo. Lucas gimió con una tos suave, mientras Isabel hundía el rostro en el pecho de Ricardo, su dedito descansando en la boca como si buscara absorber calor de sus brazos. Ricardo abrió la puerta del coche y colocó con cuidado a los gemelos en el asiento trasero. Luego, ayudó con delicadeza a Sofía a subir junto a ellos. Se inclinó para abrochar el cinturón de seguridad, cada movimiento apresurado, pero lleno de ternura. Al cerrar la puerta, la mirada de Sofía lo siguió sin parpadear, como si temiera que en cuanto lo perdiera de vista, él desapareciera. En el momento en que Ricardo rodeaba hacia el lado del conductor, un escalofrío repentino lo atravesó. En la acera de enfrente, una figura solitaria permanecía inmóvil. Un sombrero negro cubría la mayor parte del rostro, dejando ver solo un par de ojos fríos y afilados, fijos directamente en ellos. No hubo palabras ni gestos, solo un silencio tan denso que espesaba el aire. Ricardo entrecerró los ojos, intentando ver con claridad, pero en ese instante la figura giró lentamente y desapareció tras la línea de árboles. Cerró la puerta del conductor, sus manos apretando con fuerza el volante. Tomó una respiración profunda y encendió el motor, cuyo rugido se mezcló con el latido acelerado de su corazón. Detrás de él, los 3 niños se acurrucaban juntos con los ojos llenos de miedo y confianza. Los chillidos estridentes de Verónica resonaban desde la reja de la finca, pero Ricardo no volvió la cabeza. Las llantas rodaron hacia adelante, llevándolo junto con los 3 niños hacia un nuevo camino, uno que pondría a prueba tanto su corazón como las sombras de su pasado. El coche se detuvo lentamente frente a la imponente reja de hierro. Ricardo apagó el motor, su mano todavía aferrada con fuerza al volante. Permaneció quieto unos segundos, escuchando únicamente el sonido de su propia respiración pesada. Por el espejo retrovisor, vio a Sofía todavía aferrada a sus 2 hermanitos, con el rostro hundido en sus cabecitas, sus delgados hombros temblando. Abrió la puerta del coche, salió y rodeó hacia la parte trasera. Una ráfaga de viento helado le azotó el rostro, haciéndolo estremecerse, pero no por el clima. Abrió la puerta trasera, se inclinó y llamó suavemente. «Ya llegamos. Esta es la casa de su tío». Los 3 niños no reaccionaron de inmediato. Sofía levantó la cabeza, sus ojos hinchados mirando hacia adelante. La residencia Valente apareció a la vista,
espaciosa, con las luces del porche encendidas, pero tan silenciosa que parecía congelada. La niña tragó saliva con dificultad y murmuró: «Una casa sin ningún sonido». Ricardo se quedó helado, bajó la cabeza y respondió despacio: «Es porque vivo solo. Por favor, siéntanse como en casa». Estaba a punto de extender los brazos para cargar a Lucas, pero Sofía se echó hacia atrás, abrazando con más fuerza a su hermano. Sus ojos estaban atentos, llenos de desconfianza. Ricardo permaneció inmóvil un momento, luego asintió suavemente, sin presionarla. Empujó el pesado portón, entró primero y después volteó para hacerles una seña. «Vamos, entremos». Adentro, el piso de madera pulida reflejaba la luz. Los zapatos de Ricardo resonaban en el vasto espacio. Miró alrededor. Todo estaba ordenado, impecable, sin rastro de calidez humana. Apenas entraron a la sala, Sofía se dejó caer en el sofá, aún abrazando a sus hermanitos, como si soltarlos significara que el mundo mismo se los arrebataría. Ricardo se quedó de pie, incómodo en medio de la habitación. Jamás había visto su casa tan fría. Se dio la vuelta rápidamente y fue a la cocina. Sobre el mostrador tomó una lata de leche en polvo que había comprado tiempo atrás. Sus grandes manos giraban torpemente la etiqueta, sus ojos fijos en cada línea de instrucciones. Sirvió el polvo, vertió agua caliente, el vapor se elevó espeso. Su mano temblaba derramando leche sobre la barra. Ricardo murmuró en voz baja: «Nunca he hecho esto, pero niños, confíen en su tío». El sonido llegó hasta los oídos de Sofía. Ella levantó la cabeza. Sus ojos llenos de lágrimas lo miraban y susurró, suavemente, casi para sí misma: «Mi mamá también dijo eso, y luego se fue para siempre». Ricardo se quedó helado. Su mano temblaba tanto que el biberón casi se le resbaló. Sus palabras le atravesaron la herida interior que nunca había sanado. La imagen de su propia madre años atrás, llorando entre sus manos en un rincón oscuro de la casa, volvió de golpe a su memoria. El pecho se le apretó con fuerza. Permaneció inmóvil unos segundos, los labios firmemente apretados. Justo entonces sonó el timbre de la puerta. Ricardo respiró hondo y se apresuró a abrir. De pie en la entrada estaba doña Isabel Garza, una mujer de poco más de 50 años, de figura cuidada y el cabello entrecano recogido en un moño. Había sido la asistente de Ricardo durante muchos años, una mujer conocida por su severidad, pero también por su entrega. Ella lo miró. Luego lanzó una ojeada hacia la sala frunciendo el ceño. «Señor, acabo de recibir una llamada sobre algo urgente». «Dios mío, ¿qué es? ¿Qué está pasando?» «Aquí», Ricardo evitó su mirada. Su voz salió ronca. «Isabel, necesito tu ayuda. Estos son los hijos de Mateo Herrera. No puedo permitir que se queden ni un minuto más en ese lugar». Isabel entró. Su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto. Vio a Sofía abrazando con fuerza a sus dos hermanitos. Sus ojos cautelosos seguían cada movimiento. Bajando la voz, Isabel se acercó despacio con suavidad. «Hola, mi niña. Soy Isabel. Estoy aquí para ayudarte. Nadie va a quitarte a tus hermanitos». Sofía permaneció en silencio sin responder. Solo los sostuvo aún más fuerte, sus ojos fijos en Ricardo como si preguntara en silencio: ¿realmente se puede confiar en él? Ricardo se acercó sosteniendo el biberón de leche que acababa de preparar y se sentó a su lado. Colocó el biberón frente a Sofía, su voz firme pero suave. «Sofía, tu hermanito está llorando. No estoy seguro de haberlo preparado bien, pero puedes intentar dárselo». Lucas gimoteó en los brazos de su hermana. Sus labios se movían, buscando leche. Sofía miró hacia abajo, luego al biberón en la mano de Ricardo. Sus labios temblaron dudando. Al fin, extendió lentamente la mano y lo tomó. En ese instante, sus miradas se encontraron. Ricardo
sintió un dolor agudo en el pecho, como si un hilo invisible se hubiera vuelto a conectar. La niña ya no apartó la vista. Por primera vez empezaba a nacer una confianza frágil. Isabel ordenaba en silencio la cocina, sacando una toalla seca para limpiar la leche derramada en la mesa. Susurró suavemente cuando Ricardo se puso de pie: «Señor, ¿se da cuenta de lo que significa esto? Esto no es algo temporal, esto es para toda la vida». Ricardo miró a los 3 niños. Su voz salió profunda y firme: «Lo sé y ya tomé mi decisión». Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Los Cuentos. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Esa noche, la casa que antes había sido silenciosa resonó por primera vez con sonidos de niños. Los llantos fuertes de un bebé, las torpes palabras de consuelo, los susurros suaves de Sofía mientras mecía a sus hermanitos para dormir. Ricardo yacía en el largo sofá de la sala, los ojos bien abiertos, los oídos atentos a cada pequeño sonido. Todo se sentía tan nuevo, tan frágil. Apenas se atrevía a cerrar los ojos unos instantes, con el corazón aún cargado de preocupación. En la oscuridad, la voz de Sofía se alzó, pequeña pero clara, atravesando la noche como una aguja. ¿También nos vas a dejar como todos los demás? Los ojos de Ricardo se abrieron de golpe. Se volvió y vio a la niña abrazando aún a sus hermanitos, sus ojos muy abiertos fijos en él. La pregunta flotaba en el aire, pesada como una piedra hundiéndose en el agua. Ricardo contuvo el aliento, el corazón golpeándole en el pecho, sabiendo que no era solo la pregunta de una niña, era la prueba final para abrir una confianza que había estado sellada demasiado tiempo. Ricardo se incorporó bruscamente. Sus ojos se encontraron con la mirada frágil de Sofía. Aún no había hablado y ya la habitación estaba cargada de un silencio espeso, como si todo el espacio esperara comprobar si realmente tenía la fuerza para cumplir su promesa, tanto con su pasado como con esos 3 niños. Ricardo permanecía sentado en el sofá, los brazos entumecidos tras una noche sin dormir. La pregunta de Sofía seguía, golpeándole en la cabeza como el martilleo incansable de un mazo. ¿Nos vas a abandonar igual que todos los demás? No había respondido porque al mirar hacia ella vio que la pequeña ya se había quedado dormida de puro cansancio. Sus delgados brazos seguían aferrados a sus 2 hermanitos, como si soltarlos, aunque fuera un instante, significara que todo desaparecería. La escena le atravesó el corazón. Conocía demasiado bien ese sentimiento, el miedo a perder lo único que quedaba. En la quietud de la noche, viejos recuerdos regresaron. Se vio a sí mismo a los 8 años, encogido en una casa asfixiante que olía a alcohol, escuchando la puerta azotarse cuando su padre se marchaba sin despedirse. Vio a su madre, una mujer dulce, sentada en silencio en un rincón con los ojos vacíos. Y luego, una mañana de invierno, ella se había ido, dejando a Ricardo completamente solo. Cubrió su rostro con las manos. El sudor frío le corría por la piel, aunque la habitación no estaba caliente. En su mente, una voz resonó con claridad. No puedo permitir que este ciclo continúe. La mañana se filtraba por la ventana. La luz dorada del sol se extendía sobre el piso de madera pulido. Ricardo Valente estaba sentado en la mesa del comedor. Frente a él, una taza de café hacía mucho que se había enfriado. Dirigió la mirada hacia la sala. Sofía Herrera estaba allí, la espalda recta y rígida, los brazos apretados con fuerza alrededor de Lucas e Isabel. Parecía una pequeña soldado decidida a no abandonar su puesto. Los mellizos se movieron en brazos de su hermana. Comenzaban a despertarse. Sofía rápidamente les cubrió las piernitas con la vieja cobija ocultándolas. Pero en ese breve momento,
Ricardo lo vio con claridad. Los calcetines de Sofía estaban rotos, sus dedos sobresalían, manchados con el lodo de la noche anterior. La niña se apresuró a cubrirlos, el rostro encendido de vergüenza. Ricardo no dijo nada, simplemente se levantó, entró en su habitación, abrió el armario y buscó adentro. En una esquina encontró una pequeña caja con algunas cosas que jamás había usado, regalos de fiestas pasadas. Sacó un par de calcetines de lana nuevos, color gris ceniza, y regresó. Los colocó con cuidado sobre la mesa frente a Sofía y habló con voz tranquila. «Prueba estos y dime si te quedan». Sofía levantó la mirada, los ojos muy abiertos, tocó los calcetines suavemente y preguntó con voz temblorosa: «¿Tengo que devolvértelos?». Ricardo se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Su voz era profunda y firme, pero cálida. «No, son tuyos. Cuando un padre le da un regalo a su hijo, jamás se lo pide de vuelta». Sofía se quedó inmóvil. No lloró, ni sonrió. Solamente lo miró largo rato, como si en ese instante una puerta invisible se hubiera abierto en silencio. Mientras tanto, en la finca Herrera, Verónica Rojas se desplomó sobre el sofá. Su rostro estaba demacrado, el cabello despeinado. La mesa frente a ella estaba cubierta de papeles y botellas de licor a medio vaciar. Frente a ella estaba un hombre de mediana edad, con un traje negro perfectamente confeccionado. Llevaba el cabello engominado hacia atrás, los ojos fríos como el acero. Era el licenciado Carlos Vega, un abogado muy conocido en Monterrey, un hombre que había ayudado a más de uno a salir adelante utilizando tanto métodos legítimos como dudosos. Carlos cerró ligeramente el expediente, su voz serena. «Expón claramente tus intenciones. No acostumbro perder el tiempo». Verónica apretó los dientes, golpeó la mesa con la mano, haciendo que la copa de vino temblara. «No voy a perder ese dinero. Esos 3 chamacos son mi boleto. Si ese Ricardo se atreve a llevárselos, me quedaré sin nada». Carlos sonrió con calma, respondiendo con facilidad: «Tranquila, la ley es algo que puede doblarse si sabes cómo. En los papeles sigues siendo su tutora temporal. Presentaremos una demanda para disputar la custodia. Si ganamos, los bienes regresan a ti». Verónica entrecerró los ojos. Su voz siseaba entre los dientes. «Hazlo. No me importa qué método uses. Solo quiero recuperar a esos niños y quiero que ese millonario aprenda que si se atreve a meterse en mis asuntos, lo pagará caro». Carlos asintió despacio, sacando un fajo de documentos de su portafolio. «Entonces, empecemos». Aquella tarde en su oficina, Ricardo estaba sentado frente a la pantalla de la computadora. Estaba a punto de trabajar en unos documentos pendientes cuando su bandeja de entrada se iluminó. Apareció un nuevo mensaje y la línea del asunto lo dejó helado. «Notificación de demanda, disputa de custodia, Rojas versus Valente». Lo abrió. Cada palabra le golpeaba los ojos como hielo. Verónica Rojas había presentado oficialmente una petición para disputar la custodia de los 3 niños. Se celebraría una audiencia preliminar en los próximos días. Ricardo se recargó en la silla. Las manos le temblaban levemente. Afuera, la risa de Isabel resonaba clara y brillante. Lucas balbuceaba, practicando sus primeras palabras. Sofía lo calmaba. Su voz, ronca pero tierna. Ricardo cerró los ojos y respiró hondo. Dentro de él, un peso enorme lo oprimía, pero debajo surgía una determinación firme. No tenía dudas, la verdadera batalla había comenzado. Abrió los ojos, su mirada ardía con fiereza. Cerró los puños y murmuró para sí: «Mateo, no permitiré que tu legado caiga en manos ajenas. Incluso en la corte, me mantendré firme por estos niños». Esa mañana la ciudad de Monterrey estaba cubierta por un velo fino de neblina. Ricardo sostenía la mano de Sofía mientras caminaban por el largo pasillo del tribunal. El sonido de sus zapatos retumbaba parejo, pero pesado contra el piso.
Su agarre sobre el fajo de documentos era tan fuerte que los dedos se le habían puesto blancos. Cada paso se sentía como entrar en una batalla que estaba destinado a perder. A su lado iba el licenciado David Montes, un abogado de 45 años de complexión fuerte y cabello canoso, recortado con pulcritud. Alguna vez había sido fiscal antes de convertirse en abogado independiente, conocido por su integridad y su habilidad aguda para debatir. David miró a Ricardo, su voz baja y firme. «Mantén la calma. La verdad hablará por sí sola. Estoy aquí para protegerte a ti y a los niños». Sofía caminaba pegada a él, su pequeña mano aferrada al saco de Ricardo, sin soltarlo ni un segundo. Sus ojos grandes estaban llenos de preocupación, pero aún guardaban un débil destello de esperanza. Detrás de ellos, doña Isabel Garza cargaba a los mellizos, intentando arrullarlos para que se durmieran mientras esperaba en la fila trasera reservada para tutores temporales. Las puertas de la sala se abrieron. Dentro, las bancas de madera estaban llenas hasta el tope. La multitud apiñada, un oleaje de murmullos y susurros recorría la sala. La luz que entraba por las ventanas se inclinaba espesando la atmósfera tensa. Ricardo respiró profundo, caminó derecho hasta la mesa del acusado. Frente a él, Verónica Rojas ya estaba sentada. Llevaba un abrigo oscuro de piel, el rostro recargado de maquillaje para ocultar sus facciones demacradas. Sus ojos estaban inyectados de sangre, ardiendo de hostilidad. A su lado se encontraba el licenciado Carlos Vega, su abogado, vestido con un traje negro impecable, el rostro frío marcado por una leve sonrisa arrogante. El sonido del mazo retumbó 3 veces. El juez Ramiro Quintana, un hombre de poco más de 50 años, alto y delgado, con semblante severo, subió al estrado. Su voz resonó clara y fuerte. La audiencia de custodia entre Rojas y Valente queda abierta. Carlos fue el primero en ponerse de pie. Tomó un legajo de papeles, caminó hacia el centro de la sala y habló con un tono firme y calculado. Su señoría, mi clienta, la señora Verónica Rojas, es la tía biológica y tutora legal de estos 3 menores tras la trágica muerte de sus padres. Sin embargo, el señor Ricardo Valente, quien no tiene ningún vínculo de sangre, se llevó a los niños sin autorización judicial. Esto es un secuestro disfrazado de bondad. Ha explotado la vulnerabilidad de los menores para poco a poco apoderarse de los bienes de la familia. Un murmullo recorrió la sala. Decenas de miradas se clavaron en Ricardo. Sus puños se cerraron. La sangre le subió al rostro. De pronto se levantó. Su voz resonó ronca pero firme. Secuestro. Yo mismo vi cuando ella arrojó sus pertenencias a la calle. Vi a Sofía abrazando a sus hermanitos debajo de un árbol, empapados y temblando. Los llamó una carga, los trató como basura y a eso le llama tutela. Verónica golpeó la mesa y se puso de pie gritando, la voz rota y áspera. Soy su tía. ¿Quién tiene más derecho que yo? Tú apenas los conoces desde hace unos días. No te engañes pensando que eres su padre. El juez golpeó el mazo con fuerza, su tono agudo. Orden. Si esto vuelve a ocurrir, la sacaré de la sala. El licenciado David Montes se levantó, su voz calma, pero cortante como acero. Su señoría, tenemos un testigo. La puerta trasera se abrió. Una mujer de mediana edad entró, delgada y frágil. El cabello canoso, recogido con cuidado. Apretaba su bolso contra el pecho. Sus pasos temblaban. Era doña Elena Torres, antigua vecina de la familia Herrera. Se dirigió al estrado, su voz temblorosa pero clara. A menudo escuchaba a los niños llorar durante la noche. Una vez salí y vi a la señora Rojas arrojando maletas, incluso los juguetes de los niños, al patio. Los 3 pequeños se quedaron horas junto al portón y nadie les abrió la puerta. El rostro de Verónica palideció. Su voz chillona retumbó cuando gritó:
Mientes, siempre me has tenido envidia. Los ojos de doña Elena se llenaron de lágrimas. Su voz se quebró. Ojalá hubiera llamado antes a la policía, pero juro ante este tribunal que todo lo que he dicho es verdad. La sala explotó en exclamaciones. Decenas de miradas furiosas se dirigieron hacia Verónica. Carlos permaneció sentado, pero sus dedos apretaron con fuerza la pluma, el rostro cada vez más tenso. En medio de ese silencio cargado, Sofía rompió a llorar. Saltó de su asiento y corrió hacia Ricardo en el estrado, abrazándolo con fuerza mientras su voz rota resonaba en toda la sala. Quiero quedarme contigo. Tú no nos dejaste en la lluvia. No eres como los demás. Toda la sala enmudeció. Los sollozos de Sofía atravesaron la atmósfera pesada. Ricardo se inclinó, la sostuvo contra su pecho. Los ojos enrojecidos de emoción, susurró con voz baja y temblorosa. Te prometo, nunca te abandonaré. El juez permaneció en silencio unos momentos, la mirada grave. Luego golpeó el mazo 3 veces, su voz firme. Tras escuchar al testigo y revisar las circunstancias, mientras se realiza la investigación, la custodia temporal se otorga al señor Ricardo Valente. La sala se agitó con murmullos. Doña Isabel Garza apretó a los gemelos con fuerza, los ojos humedecidos. Sofía lloraba en los brazos de Ricardo, sonriendo entre lágrimas por primera vez. Pero Verónica reaccionó de otra manera. Se levantó de golpe, el rostro desfigurado por la rabia. Las manos temblando violentamente, miró a Ricardo con odio, siseando entre dientes. Esto no quedará así. Te arrepentirás. Carlos le puso una mano en el hombro, obligándola a sentarse, pero su mirada nunca se apartó de Ricardo. Sus ojos fríos y cortantes enviaban un mensaje silencioso y claro. Una larga y amarga batalla apenas comenzaba. Cuando Ricardo condujo a Sofía hacia la salida de la sala, giró un instante. Detrás de él, el licenciado Vega lo observaba fijamente, los ojos brillando con una advertencia muda. La batalla no ha hecho más que empezar. El bar La Encrucijada en las afueras de Monterrey estaba sumido en luces amarillas y humo espeso de cigarro. Viejas melodías de jazz arrastraban su tristeza, reflejando el ánimo de las almas perdidas del lugar. Verónica Rojas se sentaba sola en un rincón, la mano temblorosa al dejar su copa de licor sobre la mesa. Su piel lucía demacrada. El maquillaje corrido no alcanzaba a ocultar su agotamiento. El recuerdo del juicio de esa mañana todavía ardía en su mente como fuego. Había perdido, despojada temporalmente de la custodia y lo peor, del control sobre la enorme fortuna que creía suya. Parece que has tenido un día terrible, Verónica. Una voz masculina, grave y áspera, cargada de confianza, surgió a su lado. Verónica Rojas levantó la vista. Un hombre de unos 40 años estaba allí con la camisa blanca desabotonada en el cuello, la corbata floja y el cabello peinado hacia atrás, con un brillo impecable. Sus ojos destellaban, agudos y astutos. Extendió la mano. Soy Sergio Navarro. La gente dice que sé cómo convertir el fracaso en oportunidad. Junto a Sergio estaba una joven de cabellera roja ondulante, labios pintados de rojo intenso y ojos verdes llenos de picardía. Sonrió levemente y levantó su copa de cóctel. Laura Méndez. Sergio y yo solemos aparecer justo cuando la gente necesita una salida. Verónica esbozó una mueca, su voz ronca y baja. ¿Ustedes dos planean sermonearme? No necesito lástima. Sergio soltó una risa breve. Sacó un grueso fajo de documentos de su portafolio y lo colocó sobre la mesa. Su dedo golpeaba suavemente con ritmo la carpeta. No, no es lástima. Esto es una oportunidad de oro. Tienes sed de dinero y yo tengo un canal de inversión. Todo lo que necesitas hacer es firmar esto y la herencia de los niños se convierte en capital. Te garantizo que en unos meses lo duplicarás. Luego, cuando vuelvas al tribunal, serás más fuerte que nadie. Verónica se enderezó.
Sus ojos apagados de pronto se iluminaron con una chispa peligrosa. El recuerdo de la humillación a manos de Ricardo ardía en su mente, mezclándose con su ansia de poder. Murmuró casi delirante: «Lo recuperaré todo y aún más». Laura se inclinó hacia ella, su voz suave como la miel. «Créeme, Verónica, la vida no da muchas oportunidades. O las tomas o te quedas atrás». Verónica fijó la mirada en el montón de papeles. El corazón le latía con fuerza desbocada. Su mano tembló al alcanzar la pluma. El licor de su copa tembló. La luz reflejada danzaba burlona, pero firmó de todos modos. Mientras tanto, en otro mundo, algo comenzaba a repararse lentamente. Ricardo Valente, antes un millonario solitario, estaba aprendiendo a ser padre día tras día. A la mañana siguiente, llevó a los 3 niños a la clínica pediátrica. Lucas lloró con fuerza cuando el médico le aplicó una inyección, mientras Isabel se aferraba con todas sus fuerzas al dedo de Ricardo, negándose a soltarlo. Afligido y sudoroso, Ricardo trató de mantener firme su voz. «Está bien, estoy aquí. En un segundo habrá terminado». El médico lo miró y asintió levemente. «Lo hizo bien. Los niños perciben más de lo que imaginamos. Si usted entra en pánico, ellos tendrán aún más miedo». Sofía estaba sentada cerca. Sus ojos lo seguían en silencio. En esa mirada brillaba un destello de sorpresa. Tal vez no esperaba que aquel hombre fuera realmente tan paciente. Esa tarde, Ricardo llevó a los 3 al parque. La luz del atardecer se derramaba sobre el césped. Lucas intentó dar unos pasos vacilantes, cayó hacia adelante y estalló en llanto. Ricardo se agachó de inmediato, lo sostuvo con cuidado y le dedicó una torpe sonrisa. «Buen trabajo. Ahora inténtalo otra vez». Isabel gateaba alrededor, agarrando puñados de pasto y balbuceando sonidos aún incomprensibles. Ricardo soltó una carcajada, un sonido que él mismo no escuchaba de su boca desde hacía mucho tiempo. Sofía permanecía más lejos, con los brazos cruzados y una postura cautelosa, pero sus labios se curvaron apenas al ver reír a los pequeños en los brazos de ese hombre. Cuando cayó la noche, Ricardo extendió cobijas en la sala y leyó cuentos infantiles a los 3. Los gemelos se durmieron rápido, dejando solo a Sofía despierta, sus grandes ojos brillando con una lucha interior. Tras un largo silencio, susurró: «Si usted de verdad quiere, podría llamarlo papá». Ricardo se quedó helado, cerró el libro y miró a Sofía durante un largo rato. En los ojos de la niña había expectativa, mezclada con temor, como si temiera ser rechazada. Él la atrajo hacia sí, la abrazó fuerte contra su pecho y le dijo con voz temblorosa: «No tienes que apresurarte, pero nunca te abandonaré». Sofía cerró los ojos, dejándose acunar en un abrazo por primera vez en su vida. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Verónica estaba en un lujoso hotel agitando una copa de vino tinto en su mano. Sergio y Laura estaban detrás de ella con los ojos llenos de satisfacción. En la pantalla de la computadora portátil aparecieron los números de una cuenta recién transferida. Verónica estalló en una carcajada ruidosa, mezclando vino y triunfo. «En solo unas semanas, Ricardo Valente estará de rodillas ante mí», gritó, su risa quebrándose. Pero semanas después, cuando revisó de nuevo, apareció el frío mensaje del banco: «La cuenta no existe». El rostro de Verónica palideció. Marcó frenéticamente el número de Sergio. La línea estaba fuera de servicio. Laura había desaparecido. La habitación del hotel estaba completamente vacía. Todo se había esfumado. Se desplomó en el suelo con las manos temblorosas, tartamudeando entre sollozos. «No, no, esto no puede ser, no puede ser». La copa de vino se hizo añicos. Los fragmentos de vidrio se dispersaron por todas partes. Verónica gritó con el cabello despeinado y los ojos inyectados en sangre como una fiera acorralada sin salida.
Mientras Ricardo arropaba con ternura a Sofía y acariciaba suavemente su cabello, en otro lugar, Verónica golpeaba el suelo con los puños, su voz ronca mientras chillaba. «Voy a recuperar a esos niños. ¿Me escuchas? Juro que no me quedaré tranquila». Por la mañana, un sol pálido se filtraba por la gran ventana. Ricardo estaba en la cocina, moviendo torpemente una olla de avena para Lucas e Isabel. En la mesa, Sofía se sentaba en silencio con sus pequeñas manos cortando fruta con cuidado, tal como alguna vez le había enseñado doña Isabel. Todo parecía extrañamente tranquilo. Sin embargo, dentro de 1970, Ricardo Valente todavía persistía una preocupación constante. ¿Qué pasaría en el juicio próximo? ¿Tendría suficiente fuerza para quedarse con los niños? De repente sonaron unos golpes firmes y decididos en la puerta. Ricardo se limpió las manos y caminó rápidamente para abrir. En el porche se encontraba un hombre alto, de rostro severo, vestido con una chaqueta de cuero oscura. Parecía tener unos 50 años, con el cabello entrecano y unos ojos serios que aún así no eran crueles. En su placa se leía claramente: «Comandante Jorge Castillo, señor Valente». Su voz era profunda y firme. «Sí, soy yo», respondió Ricardo con la tensión reflejada en su rostro. Jorge abrió un portafolio negro y sacó un grueso fajo de documentos. «Acabamos de concluir la investigación sobre la cuenta de herencia de la familia Herrera. La señora Verónica Rojas retiró fondos sin autorización. No solo eso, hay rastros de firmas falsificadas y todo apunta al abogado Carlos Vega». Ricardo tomó la carpeta. Sus ojos se congelaron sobre las firmas descuidadas. Su voz salió ronca de ira. «Lo sabía. A ella nunca le importaron los niños. Para ella no eran más que un boleto hacia el dinero». Desde la puerta de la cocina, Sofía se asomó abrazando con fuerza a sus dos hermanitos. Sus grandes ojos estaban llenos de preocupación. Ricardo se inclinó, puso su mano sobre el cabello de la niña y la tranquilizó con suavidad. «Está bien, hija. Pronto todo quedará claro». Unos días después se celebró la audiencia complementaria. La sala del tribunal estaba abarrotada, el aire cargado de tensión. Ricardo se sentó en el banco de los acusados con su abogado, el licenciado David Montes, a su lado, atento y sereno. Sofía se sentó detrás, aferrada aún al saco de Ricardo, como si soltarlo significara perderlo de nuevo. El juez Ramiro Quintana golpeó su mazo, su voz fuerte y firme. «Se abre la audiencia complementaria sobre la disputa de custodia». David se levantó. Su tono era calmado. «Su señoría, tenemos testigos y pruebas adicionales». La puerta se abrió y entró doña Elena Torres. Llevaba un vestido viejo. En sus manos sostenía una caja de plástico transparente. Sus pasos eran temblorosos, pero su mirada permanecía firme. «Su señoría». Su voz se quebró. «Estos son objetos que recogí de la basura cerca de la casa de la señora Rojas. El vestido de Sofía, el carrito de juguete de Lucas, algunos libros de Isabel. Incluso la oí decir: solo son basura, tíralos. Nadie los compraría de todos modos». Me quedé callada demasiado tiempo, pero ya no puedo cerrar los ojos. Un murmullo recorrió la sala. Muchos negaban con la cabeza y suspiraban. Sus miradas se dirigieron hacia Verónica, que estaba pálida y rígida en la mesa de la demandante. Ella golpeó la mesa con la mano. Su voz chillona resonó. «Mentiras. Cada palabra es mentira. Ella me envidia. Por eso me calumnia». Las lágrimas llenaron los ojos de Elena mientras se volvía hacia el juez. «Aceptaré cualquier consecuencia si estoy equivocada. Pero juro que lo vi con mis propios ojos». El juez asintió. Luego se dirigió al demandado. «Licenciado Carlos Vega, acérquese al estrado». Carlos se puso de pie. Su rostro estaba tenso. Su mano apretaba con fuerza la pluma. Caminó lentamente hasta el estrado. El secretario del tribunal entregó un fajo de documentos al juez. Quintana hojeó cada página.
sus ojos severos. Mandamos examinar las firmas de los retiros. Los resultados muestran que no es la firma de Mateo Herrera, es la suya. Licenciado Carlos Vega, ¿tiene algo que decir al respecto? La sala entera quedó en silencio. El rostro de Carlos palideció. El sudor resbalaba por sus sienes. Abrió la boca balbuceando. Yo solo quería agilizar el proceso. Quintana golpeó fuerte el mazo interrumpiéndolo. Agilizar. Usted falsificó documentos e intervino en bienes heredados. Esta es una violación grave. Verónica soltó un grito ahogado. Se volvió hacia Carlos y gritó: «Tú me lo prometiste, me dijiste que iba a ganar. ¿Por qué todo me cae encima a mí ahora?» Carlos bajó la cabeza sin responder. Ricardo permaneció quieto. Sus manos apretadas temblaban. Miró a Sofía. Vio sus ojos llenos de lágrimas, pero en ellos brillaba una chispa de esperanza. Después de unos minutos tensos, el juez Quintana anunció: «Tras revisar las pruebas y los testimonios, este tribunal ordena congelar todos los bienes de la señora Verónica Rojas mientras dure la investigación. El abogado Carlos Vega queda suspendido de ejercer la abogacía de forma inmediata en espera de una investigación más profunda sobre su falsificación». El mazo sonó 3 veces. La sala murmuró. Luego cayó en un silencio absoluto. Desde la última fila, doña Isabel Garza exhaló con alivio y tomó con dulzura la mano de Sofía. La niña aún temblaba, pero por primera vez sus hombros se relajaron. Verónica se desplomó sobre la mesa, el maquillaje corrido, el cabello despeinado. Sus ojos estaban perdidos, sus labios murmuraban vacíos. «No, esto no puede ser. Denme vino. Necesito vino». Ricardo contempló la escena con el corazón pesado. No había satisfacción en él. Solo veía a una mujer destruyéndose con la avaricia, con el alcohol, con la incapacidad de valorar lo verdaderamente importante. Cerró los ojos recordando las palabras de Mateo años atrás: «No dejes que nadie te robe el futuro». Y ahora lo entendía. Su responsabilidad era proteger el futuro de los 3 niños que estaban detrás de él. Cuando Ricardo cargaba a Lucas al salir del tribunal, Sofía le sostuvo la mano con fuerza, negándose a soltarla. Él se inclinó y besó su frente. Desde un rincón lejano, otro par de ojos observaba, fríos y agudos. Sergio Navarro y Laura Méndez seguían en las sombras, lejos de haber desaparecido. Aquella noche, la lluvia caía sin descanso sobre la ciudad de Monterrey. Cada gota golpeaba los cristales de las ventanas, mezclándose con el sonido de los truenos lejanos, como si quisieran ahogar a toda la ciudad en la oscuridad. Dentro de la residencia Valente, una cálida luz amarilla iluminaba la sala, donde Ricardo Valente acababa de arrullar a Lucas y a Isabel hasta dormirlos. Sofía estaba acurrucada en el sofá con un libro infantil medio abierto sobre su regazo, los párpados pesados por el cansancio. Tocaron a la puerta. Al principio fueron unos golpes apresurados. Luego se convirtieron en martillazos urgentes e insistentes. Ricardo frunció el ceño, se levantó y caminó rápido hacia el pórtico, el corazón apretado por un presentimiento sombrío. Cuando la puerta se abrió de golpe, la imagen frente a él lo dejó paralizado. Verónica Rojas estaba allí, su cabello enmarañado, la ropa empapada por la lluvia, el maquillaje corrido, los tacones altos cubiertos de lodo. Temblaba como una hoja frágil, sus ojos inyectados en sangre, llenos de desesperación. En la mano apretaba un vaso roto con un pequeño corte en el dedo que sangraba entre el agua de lluvia. No dijo nada, solo lo miró, y de pronto, como si la abandonara toda fuerza, Verónica se desplomó, sus rodillas golpeando con un sordo estruendo el piso frío de losa. «Ricardo», su voz era ronca, ahogada en llanto. Yo estaba equivocada. Por favor, dame una oportunidad. Al menos déjame ver a los niños, aunque sea una vez». Ricardo permaneció inmóvil. La lluvia lo azotaba empapando su camisa, pero él no lo notaba.
Su corazón hervía con emociones encontradas. Apretó la mandíbula, sus ojos duros y fríos. Ya tuviste tu oportunidad. La oportunidad de ser su tía, la oportunidad de ser su apoyo, pero elegiste el alcohol, elegiste el dinero, te elegiste a ti misma. Ese día, bajo el árbol, los dejaste temblando bajo la lluvia. ¿Lo recuerdas? Verónica rompió en sollozos, su llanto mezclándose con la tormenta. Extendió la mano como alguien que se ahoga buscando un salvavidas. Lo he perdido todo. Sergio me engañó. Laura desapareció. El dinero, la casa, todo se ha ido. Lo único que me queda son los niños. Por favor, no me quites esta última esperanza. Arturo miró a la mujer frente a él bajo la tenue luz del farol. El rostro de Verónica ya no mostraba arrogancia, solo ruina, deformada por la avaricia y la desesperación. En ese instante, los recuerdos lo golpearon. Vio a su propia madre años atrás derrumbada en un rincón de la casa, los ojos vacíos después de que la vida le arrancara toda fuerza. Cerró los ojos, el pecho apretado. Dentro de sí, los pensamientos gritaban: «No lo merece, lastimó a los niños». Pero si le doy la espalda ahora, soy distinto de mi padre que abandonó a mi madre en aquel entonces. Al abrir los ojos, Ricardo habló despacio, la voz grave y firme. Nunca más tendrás la oportunidad de hacerles daño a los niños, pero tampoco puedo dejarte ahogarte en alcohol y odio. Verónica levantó la cabeza, los ojos brillando con lágrimas, atrapada entre la alegría y la confusión. Ricardo giró hacia la casa y llamó en voz alta: «Doña Isabel Garza». La mujer que había estado a su lado durante tantos años salió con un suéter puesto. Miró a Verónica con una fugaz chispa de sorpresa en los ojos, aunque sin verdadero asombro. Encuéntrale un lugar temporal donde quedarse y dale un trabajo sencillo de limpieza, de intendencia, lo que sea que le permita sobrevivir, ordenó Ricardo. Su voz firme, sin odio, pero tampoco con lástima excesiva. Isabel asintió sin hacer preguntas. Ayudó a Verónica a ponerse de pie. Ella tambaleó apoyándose en el hombro de Isabel, el aliento cargado con el olor del alcohol, aunque en sus ojos parecía asomar un leve destello de luz. Ricardo permaneció en el pórtico observando en silencio. Cuando regresó a la sala, vio a Sofía de pie en la entrada, la mirada fija y silenciosa. La niña vestía un pijama flojo, el cabello suelto cayendo sobre su rostro joven, marcado por una preocupación demasiado grande para su edad. «Tío», habló con voz temblorosa, «¿por qué ayudaste a la tía Verónica después de todo lo que nos hizo?» Ricardo se detuvo. Quiso responder enseguida, pero la garganta se le cerró. En su mente apareció de nuevo la imagen de su madre encorvada en un rincón oscuro llorando. Recordó su impotencia de entonces y recordó a Mateo, el hombre que en el orfanato le tendió la mano. Se inclinó colocando una mano sobre el hombro de Sofía. Su voz era grave, áspera pero clara. Hay personas que necesitan una mano que las levante, incluso cuando ya no lo merecen. Eso no borra sus errores, pero evita que el ciclo cruel se repita. No quiero que tú ni tus hermanos crezcan y algún día al ver caer alguien simplemente se den la vuelta. Sofía permaneció en silencio, los labios apretados. Lágrimas corrieron por sus mejillas, pero asintió levemente. No porque lo entendiera del todo, sino porque por primera vez veía a un adulto enfrentar el dolor en lugar de evitarlo. Ricardo la atrajo hacia sí, abrazándola con ternura. Él sabía que lo que había hecho ese día sembraría en el corazón de Sofía una lección diferente, una lección sobre la humanidad, incluso al enfrentarse a quienes alguna vez te hicieron daño. A altas horas de la noche, cuando todos dormían, Ricardo se quedó solo en la sala. Afuera, la lluvia seguía cayendo. El viento silbaba suavemente. De pronto, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. Las palabras helaban la sangre. «No creas que has ganado. Todavía quedan deudas pendientes».
Ricardo entrecerró los ojos. Su mano se apretó con fuerza alrededor del teléfono. Una oscura premonición se levantó en su interior. Sergio Navarro no había desaparecido. Levantó la mirada hacia la ventana. Un relámpago iluminó su rostro resuelto. En algún lugar de la ciudad, alguien seguía tejiendo su red, y Ricardo sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La primavera llegó a Monterrey con mañanas claras. Una luz suave se filtraba entre las hojas jóvenes y se detenía sobre los escalones del tribunal. Ricardo caminaba despacio. Su mano apretaba el expediente con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su corazón latía con fuerza, pero su mirada ya no llevaba el mismo peso de antes. A su lado, el licenciado David Montes, su abogado leal, le dio un leve gesto de aliento. Detrás de ellos, Sofía se aferraba al borde del abrigo de Ricardo, como si fuera el único hilo que la conectaba con el mundo. Lucas e Isabel eran llevados en brazos por doña Isabel. Sus ojos grandes se movían de un lado a otro, demasiado pequeños para comprender lo que estaba por suceder. La sala del tribunal resplandecía con luz natural. Cada banca de 1900 madera estaba ocupada. El aire era tenso, pero lleno de expectativa. Después de tantos meses de tormenta, todo estaba a punto de llegar a su desenlace. El juez Ramiro Quintana, con el rostro severo, pero los ojos cargados de un matiz de bondad, leyó del grueso fajo de conclusiones. Golpeó el mazo 3 veces. Su voz resonó clara y firme. Después de considerar todas las pruebas, los testimonios y los deseos de los menores, este tribunal dicta lo siguiente: la custodia permanente de Sofía Herrera, Lucas Herrera e Isabel Herrera se concede al señor Ricardo Valente. El sonido del mazo retumbó en la sala como un martillazo directo al pecho de Ricardo. Cerró los ojos, inhaló profundamente y sintió la pequeña mano de Sofía apretando la suya con más fuerza que nunca. Los murmullos se levantaron en la sala y pronto se transformaron en un aplauso disperso pero sincero. Sofía hundió el rostro en el hombro de Ricardo. Su voz temblaba de emoción. «¿De verdad podremos quedarnos contigo?» Ricardo la abrazó con fuerza, sus ojos nublados de lágrimas. «No solo quedarse conmigo, a partir de ahora somos una familia». Unos días después, la residencia Valente, antes marcada por un silencio helado, ahora estaba llena de risas. Se celebró una pequeña fiesta sin lujos, solo pasteles, globos y corazones, desbordando de alegría. Doña Isabel se ocupaba de arreglar la mesa y colgar listones de colores. Ricardo intentaba ayudar torpemente, sus manos más acostumbradas a firmar contratos y sostener plumas que a hacer moños diminutos. En sus sillas altas, Lucas e Isabel reían y balbuceaban. Cuando Ricardo se inclinó para besarles la frente, ambos gritaron al mismo tiempo: «¡Papá! ¡Papá!». El sonido dejó a toda la sala inmóvil por un instante. Ricardo se quedó helado. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Por primera vez en su vida escuchó que lo llamaban papá. Una sola palabra, corta y sencilla, pero que llevaba consigo el mundo entero que siempre había anhelado. Abrazó a los 2 niños con fuerza. Su voz se quebró. «Papá está aquí y papá siempre estará aquí». En la esquina de la mesa, Sofía llevaba un vestido azul claro que doña Isabel había cosido a partir de uno viejo. Su cabello estaba bien peinado, su rostro irradiaba brillo. Cuando todos cantaron las mañanitas, Sofía se inclinó para soplar las velas junto a sus 2 hermanitos. Luego se volvió hacia Ricardo. Sus ojos chispeaban. Sonrió suavemente y susurró: «Ya no tengo miedo de que me dejen atrás, papá». Ricardo cayó de rodillas. Envolvió a los 3 en sus brazos. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. «Desde ahora nadie podrá apartarlos de mí. Nadie». Doña Isabel desvió la mirada limpiando discretamente la comisura de sus ojos.
Sabía que aquel hombre frío que alguna vez conoció había encontrado por fin la familia que realmente merecía. Esa noche, cuando los niños ya dormían profundamente, Ricardo abrió un viejo gabinete de madera y sacó algo que siempre había guardado. Era un cuaderno pequeño de cuero, desgastado, con páginas amarillentas que llevaban el peso del tiempo. En la primera página había una escritura familiar: la fe puede salvar una vida entera. Ricardo lo sostuvo largo rato en sus manos. Luego entró en la habitación de Sofía. La niña aún estaba despierta, sentada junto al cabecero, abrazando a su viejo osito de peluche. Sofía. Ricardo se sentó y le entregó el cuaderno. Hace mucho tiempo tu padre Mateo me dio esto. Me dijo: no dejes que nadie robe tu futuro. Gracias a eso, pude mantenerme en pie y llegar hasta hoy. Ahora quiero entregártelo a ti. Las manos de Sofía temblaban mientras abría el cuaderno. Sus ojos recorrieron cada línea como si abrazara un pedazo de su padre. Levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Papá, lo guardaré, te lo prometo. Ricardo asintió suavemente y la estrechó entre sus brazos. En ese abrazo, él sintió algo que alguna vez pensó inalcanzable, una verdadera conexión. A la mañana siguiente, la casa se llenó de luz. La risa resonaba por todas partes. Lucas estaba aprendiendo a caminar, dando pequeños pasos tambaleantes sobre el piso de madera, cayendo y levantándose de nuevo en los brazos de Ricardo. Isabel balbuceaba frente a su hermano, aplaudiendo con alegría. Sofía corría alrededor, su risa pura resonando en el hogar por primera vez. Ricardo permanecía de pie en medio de la sala, observando a los tres niños como si estuviera viendo sanar su propia infancia. Susurró para sí mismo: Mateo, tú me diste esta y familia. Los protegeré con mi vida. Su mirada se detuvo en la fotografía colgada en la pared, una imagen de Mateo y su esposa sonriendo radiantemente. Bajo la luz de la mañana, el rostro de Mateo parecía sonreír con bondad, bendiciendo todo lo que Ricardo tenía ahora. Ricardo levantó la cabeza y murmuró: seguiré tu camino, pero esta vez no lo haré solo. Afuera de la ventana, la noche descendía lentamente. Entre las sombras, un coche extraño se detuvo en la esquina de la calle. Dentro, un par de ojos fríos brillaban. Sergio Navarro no había desaparecido. Ricardo y la nueva vida de su familia enfrentarían muchas más pruebas, pero esta vez él ya no estaba solo. La historia de hoy ha llegado a su fin, pero su eco seguramente permanecerá en cada uno de nuestros corazones. Un hombre que una vez soportó una niñez llena de pérdidas, encontró el valor para levantarse, abriendo sus brazos para proteger a niños inocentes. Desde ese mismo momento, el destino de los tres pequeños cambió para siempre. El mensaje que transmite esta historia es claro como el agua. Por muy astutos o engañosos que sean, los malhechores tarde o temprano pagarán el precio. Mientras tanto, la gente buena, aquellos que viven con compasión, sin duda serán recompensados. Por encima de todo, el amor tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas, devolviendo la fe y la esperanza a la humanidad. Queridos amigos, al seguir estas historias conmovedoras, creo que cada uno de ustedes encontrará un momento de reflexión. ¿Qué harías tú si fueras Ricardo? ¿Tendrías el valor de dar un paso al frente y proteger a esos niños? Y si fueras Sofía, ¿tendrías la fe suficiente para volver a llamar papá a alguien? Yo realmente me intereso por lo que sienten. Por favor, compártanme en los comentarios qué les recuerda esta historia en su propia vida y qué esperan de los próximos episodios. No olviden dejar su me gusta, compartir y suscribirse para no perderse ninguna de estas historias llenas de significado. Yo siempre estaré aquí escuchando y caminando a su lado.